La parte final de esta sesión va a ser en torno al procedimiento del amparo, ¿sí? Recordemos que en el amparo vamos a poderlo invocar en dos momentos, en dos situaciones completamente diferentes dentro del proceso. La primera parte es un juicio de amparo indirecto. Y el juicio de amparo indirecto, en este caso, puede proceder cuando en una reclamación se amplía o se reduce la medida provisional. Y ese sería el juicio de amparo indirecto. ¿Por qué de amparo indirecto? Bueno, porque es ya sea fuera del procedimiento o dentro del procedimiento, pero es algo que no ha puesto fin a al juicio. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Indirecto. El atomizador casi no. Amparo indirecto. Y tenemos finalmente la otra opción. Y la otra opción es la interposición del juicio de amparo directo. ¿Cuándo va a proceder el juicio de amparo directo? En este caso, en contra de una sentencia. ¿Sí? Va a proceder contra la sentencia de primera instancia. No. Tenemos que agotar la vía. ¿Y cuál sería la vía? La apelación. Después de agotada la vía de la apelación, entonces sería posible meter el juicio de amparo directo por esas violaciones procesales observadas por nosotros en la segunda instancia. ¿Sí? Si no fuera ese caso, nuestro juicio de amparo directo sería improcedente. Así que tenemos que continuar esa secuela del procedimiento. ¿Estamos claros? Con amparo en directo dentro del procedimiento, aunque no se haya concluido, y vamos a acudir ante un juez de distrito. Con ese juez de distrito vamos a meter nuestro amparo. Y en el caso contrario, cuando nosotros metemos un amparo en contra de la sentencia, que lo podemos meter justamente con la autoridad que esté llevando el proceso, o lo podemos meter directamente al tribunal colegiado de circuito, que sería la instancia. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Amparo indirecto, juzgado de distrito. Amparo directo, la autoridad responsable, o bien directamente con el tribunal colegiado de circuito. Eso es lo de la concurrencia, ¿no? No, ¿sí? Entonces, esas serían las opciones que nosotros tenemos para tal efecto. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a construir nuestro amparo? Básicamente son las mismas formalidades entre el amparo directo y el amparo indirecto. En el amparo directo, primero que tenemos que poner es quiénes somos, ¿sí? Se trata del promovente. Si va a firmar el promovente, el actor en este caso, basta decirlo, ¿no? No hay necesidad de otra cosa. Lo puede promover también el abogado, siempre y cuando el abogado esté autorizado y tenga la personalidad reconocida en el proceso. Si no tiene la personalidad reconocida en el proceso, el que lo va a promover es el cliente y va a autorizar al abogado. ¿Estamos? Segundo de los puntos, no lo voy a decir en el orden, pero voy a decir los elementos que tenemos que poner. El segundo del orden es, ¿cuál es el acto reclamado? ¿Sí? Y no puede ser el acto reclamado, este, decirlo con generalidad, una generalidad. Tenemos que ser nosotros específicos, ¿no? ¿Qué es lo que nos duele? La sentencia dictada,
por el Tribunal Superior de Justicia con número fulano de tal, en el punto que se establece que, en el resolutivo que se establece que lo que a nosotros nos causó agrado. El tercer punto, otro de los puntos, va a ser establecer quién es el tercero perjudicado. ¿Quién sería el tercero perjudicado? Nuestra contraparte, ¿sí? Nuestra contraparte. Y va a venir también los artículos constitucionales que también son, se encuentran violentados, a nuestro parecer. Finalmente también nos va a pedir lo que es el acto reclamado. Perdón, lo que son no, los agravios, ¿sí? Y esa es la parte importante, los agravios. Y para la redacción de los agravios vamos a hacer el mismo mecanismo que hicimos con la apelación. ¿Sí? ¿Cuáles? Tenemos que analizar la sentencia que emitió, en este caso, la autoridad. ¿Qué elementos va a tener la sentencia? Exactamente lo mismo que en primera instancia. Lo que fue la acción, la excepción, los, los considerando los resultados, ¿sí? Lo que, lo que el juez de alzada advirtió que estaba correcto o que estaba incorrecto en base a en nuestros agravios que nosotros expusimos, y finalmente su propio considerando y su propia resolución. Entonces el amparo se promueve contra la sentencia del juez o contra la apelación. Contra la sentencia establecida en segunda instancia. Lo que salió de la apelación o que resultó. Ajá, sí. Lo que salió de la apelación. ¿Sí? Sobre eso es lo que vamos a construir nuestra demanda de amparo. Lo que se tiene que meter como antecedente la sentencia anterior, la primera, de primera instancia. No, bueno, no eso. Los agravios va a ser lo que nosotros consideramos que estuvo mal por parte de quien redactó esa sentencia, ¿sí? Y que a nuestro parecer es constitutivo de una violación al debido proceso, ¿sí? Una violación constitucional de artículos constitucionales. ¿Qué se violó? ¿El 1, el 14, el 16? ¿En relación con qué? Con ciertos artículos. Vamos a suponer, en relación con el 222, porque se tuvo por admitida una prueba con el carácter superviniente, ¿sí? Y que dicha prueba no debió haber sido permitida, no debió haber sido admitida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho fue conocido desde antes de su ofrecimiento y no como lo dice el sentido o la literalidad del 222. Un ejemplo, ¿sí? O porque, o porque se tuvo como procedente la excepción a la petición de alimentos, considerando que no era procedente los alimentos para a una persona de 22 años de edad que no acreditaba estudios y que, no obstante, no obstante, de que no los recibió incluso desde su minoría de edad y que la imposibilidad de tener recursos desde su minoría de edad hacen imposible que se encuentre teniendo un grado de estudios acorde
a su edad ante la falta de percepción de alimentos y que no puede ser condenado a no recibir alimentos, ¿sí? Derivado del incumplimiento de dicha obligación en parte del papá. ¿Me explico? Ahí podría ser una sección para el artículo que dice que después de los 25, aunque estés estudiando, ya no aplica. Entonces es que no se puede porque si no tuvo los estudios de antes, se puede llevar Sí, y que dicha omisión no es atribuible a la persona, sino que fue por la falta de recursos económicos que le permitieran a él estudiar. ¿Sí? Entonces yo estoy poniendo, no, es que esto no es procedente, o sea, dice la ley esto. Pero usted está argumentando esto, ¿no? Así como la ley dice esto, pero bajo mi argumentación de que la premisa de que él no tuvo los recursos suficientes, es imposible que se le aplique este artículo, puesto que no tuvo, en este caso, la solvencia económica para poder continuar con sus estudios. O para empezar, ¿sí? Es cuando alguien no manda. Ahí yo veo que ahorita como el esposo que demanda alimentos, pero si no demuestra su necesidad, no es porque dice que dijo que, o sea que el juez sí le da la razón, porque, más porque pues, dice que daba sus alimentos, pero no, que daba los alimentos y ahorita no tiene trabajo. Y aún así el juez le da una pensión. Si no está incapacitado, algo que le impide trabajar, y no justificó tampoco que si estaba cumpliendo con los alimentos, más porque dijo, porque ahí sí que lo oyó, pero al final de cuentas hay que aquí, aunque sea hombre, tiene 35 años de edad, está joven, está fuerte, y le estás dando una razón cuando no lo justificó. O sea, aquí sí está acabado, es lo que voy a combatir a final de cuentas, porque la razón que le está dando cuando no, de ninguna manera, ni que estaba cumpliendo, ni que está incapacitado de una enfermedad que le impide trabajar. ¿Sí? Entonces todo eso lo tenemos nosotros que estudiar, porque a bote pronto le podríamos decir, no tienes derecho, tienes más de 25 años, estás reclamando alimentos y no tienes constancia, no puedes. A ver, espérate, pero ¿por qué no puedes? Y ya entra a nosotros, ¿no? El estudio. Recuerden, así es como nacen las tesis de jurisprudencia. ¿Sí? ¿Cómo nacen? O sea, sí dice la ley esto, Lo confirmo, lo reafirmo. pero, No considera eso. ¿sí? Y ahí es donde nace la tesis de Como jurisprudencia. lo constituye el hilo derecho. ¿Sí? Entonces, yo esto se los digo a manera de ejemplo. A manera de ejemplo. En los casos en los que podría ser improcedente. De lo contrario, ¿cómo se explican ustedes que el Código Penal establecía que era sancionado el aborto y que ahora por disposición de la Corte ya no lo es? Simple, porque hubo argumentos en el sentido de que este era improcedente y dieron sus razones. Y la Corte dijo, son válidas, por lo tanto, el aborto se despenaliza, no obstante que la ley así lo decía. Entonces, el caso de ahorita que les digo, no obstante que la ley lo diga, puede operar esta excepción si se acredita que el papá, incluso siendo menor de edad, no le proporcionó. ¿Sí? Entonces, no se vayan con la finta. Por eso hay que hacer el razonamiento, la argumentación jurídica del por qué, aunque la ley lo diga así, porque podría ser que no. ¿Sí? Entonces, consejo, tesis, lean tesis, lean tesis, para que vayan viendo, o esto es. Y por vía normal se puede mandar así retroactivamente. Sí, sí, de hecho hay tesis, incluso en ese sentido, que puede uno demandar no tan solo los alimentos de momento a momento, es decir, del momento de la interposición de la demanda en el futuro, sino también de carácter retroactivo, que puede ser desde el nacimiento, desde la fecha del reconocimiento o desde que se dejó de cumplir. O sea, yo reclamo hoy los alimentos que datan desde el 2020. ¿Sí? Sí. Sí, así puede ser. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a repetir básicamente la misma fórmula argumentativa en materia tanto de amparo como de apelación. ¿Sí? Y yo la recomendación que les hago es que cuando ustedes vayan haciendo su demanda inicial, la vayan pensando en el amparo. Vayan pensando desde ese punto en el amparo. Ya no como viendo, sino que hasta el Sí, para que la vayan construyendo a modo tal de que siempre le den entrada al amparo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí. porque, Sí. bueno, en lo personal, siempre pensando, redactando una demanda, pensando en cómo te va a contestar la parte contraria. Y bueno, ese es el buen punto donde señala, bueno, piensa en lo que no vale. Sí. Yo, por ejemplo, hice una pensión compensatoria, una demanda, y le puse ahí, hice mención sobre el derecho al acceso al acceso de nivel de vida adecuado. Pues ahí ya voy pensando en el amparo, porque ya hay unido. Sí. Cuando hacemos la del divorcio incausado, hace mención, haciendo uso de derecho al desarrollo de la personalidad. Ahí ya estoy hablando de algo constitucional. Sí. Así sería. Sí. Y pensando y construyéndolo de esa manera. Hay casos en los que realmente no hay que quebrarse la cabeza. Casos tan sencillos que no hay que quebrarse la cabeza. Pero puede haber casos complicados en donde yo la recomendación es háganlo pensando en el amparo. ¿Sí? Pensando en el amparo. ¿La compensatoria se solicita posterior al divorcio o ya en el divorcio después decreta una cosa? Dentro del convenio, que es 142, ¿verdad? Dice que se debe de adjuntar un convenio. Y en ese convenio nosotros vamos a hacer nuestra propuesta. Cuando la otra parte conteste, va a aceptar, va a controvertir nuestra propuesta de convenio. Acuérdense, propuesta, no es un convenio, es una propuesta. La va a aceptar, la va a objetar o va a hacer una contraoferta, no iba a decir esto y esto. Se debe de dictar en ese sentido una sentencia interlocutoria. ¿Qué cosa quiere decir? Que se va a resolver sobre el divorcio, pero los demás puntos van a quedar pendientes. ¿Cuáles son los demás puntos? La convivencia, la pensión compensatoria, la división de los bienes. Todo eso va a quedar pendiente. ¿Para qué? Ajá. Para que, ¿en qué fase, señor Enrique? ¿Verdad? ¿En qué fase se resuelva eso? En la fase incidental. Sí, ¿Sí? para ya no pasar otro juicio, ¿no? Así es. No tener la misma. ¿Sí? Expediente. Dentro del mismo expediente se va a ir resolviendo toda esa parte. Ahora bien, hay una terminación de concubinato que se dio hace un año. Y la señora dice, bueno, terminamos el concubinato, fueron más de 20 años, hubo bienes, ¿tengo yo derecho a una pensión compensatoria? Sí. Sí tiene derecho a una pensión compensatoria. ¿Sí? Si están recién separados, el concubinato, se puede terminar el concubinato, tiene unos 15 días. Se puede pedir la pensión alimenticia y también en ese mismo escrito pedir la pensión compensatoria. O eso no Sí, se puede pedir la pensión pensión alimenticia provisional y pedir la pensión compensatoria. finalizar la pensión. ¿Sí? Porque esa pensión va a surtir efectos cuando. En el momento por ejemplo, en el momento que se decrete el divorcio o en el momento que se formalice de plano que la acción es procedente para en el caso del concubinato. Pero mientras va a estar una pensión alimenticia provisional, de carácter provisional. Y ya cuando se dicte la compensatoria, se debe echar la alimenticia, pero Sí, porque quedamos que esta es provisional.
cuando se disuelve el vínculo matrimonial ya es por la compensatoria. No necesariamente, porque se puede disolver el vínculo matrimonial, pero quedar pendiente todavía. Sí. Ya. Sí. Sí. Ok. Entonces, Por la vía sumaria. la Sí. pensión la pensión compensatoria le voy a poner una vez que se haya dictado el divorcio. ¿No? Lo que está diciendo. ¿La pensión compensatoria qué? Voy a pedir ya después de que se dictado el No. divorcio. En el mismo convenio lo dice. A ver, vamos a 142. El cónyuge que desee promover el juicio de divorcio encausado deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos. 1. La designación de la persona que tendrá la guardia y custodia de las hijas e hijos menores o con incapacidad legal. 2. Las modalidades bajo las cuales quienes no tengan la guarda y custodia ejercerán el derecho de convivencia, respetando los horarios de comida, descanso, esparcimiento y estudio de las hijas e hijos. 3. El modo de atender las necesidades de las hijas e hijos y, en su caso, del cónyuge o quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. 4. La designación del cónyuge al que corresponderá el uso de la vivienda familiar o domicilio conyugal, en su caso, y del menaje o cualquier otro bien familiar como vehículos o otros inmuebles. 5. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición. Y 6. En caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación, cuyo monto no podrá exceder del 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de las hijas e hijos. Ok. Entonces ya estamos establecidos. Eso te voy a hacer. Sí. Que en el convenio mismo viene. En la interlocutoria se va a resolver divorcio nada más. Y en forma posterior se puede resolver. Fíjense lo que digo. Se puede resolver. No necesariamente que se vaya a resolver. Porque se puede quedar el divorcio y todo lo demás queda pendiente. Y puede ser que surjan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 años y que se resuelva. ¿Por qué? Porque si las partes no promueven, ahí se queda. Ahí se queda. No avanza. Entonces, va a ser la parte que tenga interés en que se resuelva la que va a estar promoviendo. ¿Sí? Pues nada, pues hay puntos muy Gracias. esenciales como la La competencia. convivencia, Alimentos. Sí, pero también sucede. Hay casos que dicen, bueno, pues ya para no seguir, ah, por ejemplo, en el caso donde la relación es demasiado así tóxica, dice, bueno, mejor que se queden, no voy a separar los bienes, no lo voy a, síguete viviendo ahí y no le muevo nada, ni siquiera por los hijos, ¿no? Ya, nada más lo que me interesaba era el divorcio, nada más lo mantenemos igual. Tienen que estar muy... ¿Cómo? Que se quede pendiente, por ejemplo. Y entonces ya cuando quieres iniciar, si queda pendiente, si quieres iniciar la pensión compensatoria, tendría que ser por vía incidental. Entonces, Ajá, por vía incidental, Dentro del mismo. dentro del mundo. no Sí. te- Preguntas. En materia de amparo, digamos, es una práctica mala, pero básicamente todo es lo mismo, salvo la expresión de agravios. Salvo la expresión de agravios. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros especial atención?
en que los agravios estén argumentados. Esa es la esencia. Esa es la esencia. ¿Van a tener dificultades en poner el tercero interesado? No. ¿Van a tener dificultades en poner quién es el domicilio de la parte tercera interesada? No. ¿Van a tener dificultades en poner quién es la autoridad responsable? No. De todos los puntos que habla que se tienen que cumplir para interponer una demanda de amparo, ya sea directo, ya sea indirecto, la parte importante, la parte fundamental es la expresión de agravios. Y para llegar a la expresión de agravios, ¿qué es lo que hay que hacer? Redactar bien, argumentar bien. Es lo que hay que hacer. Ese es el éxito de una demanda de amparo. Si quieren encontrar respuestas a ese, por ejemplo, está el juicio de amparo de Ignacio Burgoa y hay por ejemplo, no alcanzo a ver, pero también formularios de amparo, de Editorial Porrúa, donde nos van a dar esa manera formativa de la vieja escuela. Ojo, porque, porque vamos a ser muy claros y vamos a ser muy específicos. Actualmente el nivel educativo en materia de formación de abogados ha ido decayendo. Ya no hay argumentación. ¿Sí? Esto es como el del Pinole. ¿Qué dice el dicho del Pinole? Que a ver qué dice. Que tenga más salida. Traiga más Pinole. Sí, ¿no? Nadie sabe qué es Pinole. Es un dulce. Un polvo. Como polvito. Sí. Mi abuelita. Entonces, no saben hablar, no saben pedir. No va a haber para ustedes. Sí. Hacer TikTok de una manera u otra tiene su chiste. Una, puede ser que nada más se enseñen su cuerpo, o dos, puede ser que en realidad digan algo que valga la pena. Y de una u otro situación que pues, van a tener pedidos. El cuerpo, pues ahí van a estar. Sí. Y del otro, pues chiste, like, ¿verdad? No sé qué le dan. Sí. O sea, contenido, puede ser contenido interesante, entretenimiento, usted lo que sea. Pero puede ser, pero ¿por qué los van a seguir? Porque es algo que ustedes quieren. ¿Sí? Es algo que ustedes quieren. Bueno, si no, ¿para qué lo siguen, no? Y tiene su chiste, porque lo tienes que decir en un máximo de tantos minutos y tienes que ser contundente de la idea que quieres transmitir. Lo que ustedes hicieron. Que se comprenda. Así. Y rápido. Pocas palabras. ¿Sí? Lo que antes eran los telegramas. ¿Quién ha hecho un telegrama? Brevemente. Era sintetizar en pocas palabras la idea. Era como hacer un SMS antes de WhatsApp. Tantos textos, tantos caracteres. 50 caracteres. ¿Sí? Mandaba las palabras, dice. Por palabra. Por palabra. De hecho, el telegrama sigue vigente y es una moda en la que se puede interponer un juicio de amparo. Sí, otras cosas, ¿no? Sí, Y o también sea, era un modo de transferir dinero, ¿no? sí, también. Sí, por eso. Y es una manera, sí, y es una manera en la que también las autoridades responsables pueden rendir sus informes previos o sus informes justificados. Para dar una contestación, ¿no? Queda como certificado que contestaste al final de cuentas. Sí.
Entonces, pero si no se puede uno expresar la idea principal en pocas palabras, o no se puede argumentar, estamos fritos, completamente fritos. Así sea pura paja o No, es que si es pura paja, Puro copiar y pegar. No. Pero primero hay que estar convencidos, ¿no? O sea, en lo que uno va a exponer, ya lo demás, pues ya, ¿va? Pero hay que estar convencidos. como abogados que en 3 hojitas ahí está y en acá. ajá, sí, Aunque veo que hay mucha información, más que toma uno lo que uno quiera, los precedentes. sí, Te ayuda a uno para argumentar, porque ya lo hicieron ellos, pero ya nomás toma lo que a mí te conviene. sí, Como decía el así es. licenciado, de los hechos, estás diciendo sí y argumentas algo, ¿por qué poner otros hechos? Hasta lo demás. Sí. Como decía la clase anterior. Bueno, para los efectos vamos a terminar esta sesión.